Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, hoy es viernes 25, es el cumpleaños de Mella, hoy Mella cumpleaños, eso es lo que estoy viendo. Bueno, a mí nunca se me olvida el cumpleaños de Mella, porque yo siempre he contado aquí que cuando entré a la universidad, en clase de historia, en el colegio universitario, me tocó hacer un trabajo sobre la vida de Mella. Ese trabajo, ¿cómo le llaman? Reporte. Es un reporte, ¿verdad? Una vaina que cuando uno lee un libro y escribe los aspectos más interesantes de lo que uno ha leído, me tocó leer una de las biografías más completas de Mella. Alguien me preguntó el nombre de la biografía de Mella. No pierdan su tiempo porque llama Mella, no sé qué, es un libro de una portada verde, que es considerada la biografía más completa de Ramón Matías Mella. Que ustedes saben que cuando yo llegué, ustedes no lo saben, ese es un cliché que uno utiliza. Cuando llegué cuando cambié para un liceo, tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Era un liceo que estaba comenzando y estaba a cargo de la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica, en las instituciones que le toca regir, sobre todo si son salesianos, no tuve la suerte de que fuera salesiano, pero era un sacerdote bastante estricto y unas monjas terribles. Tenían un buen personal seleccionado, tuve excelentes profesores en octavo, luego ese fue el primer año, luego cuando pasé a primero, pues se amplió la matrícula del liceo y también no solo de estudiantes, sino de profesores. Bueno, me tocó tener buenos profesores de historia y ahí ya venía yo con una discusión que decían, yo siempre tengo esa costumbre hacia el papel, que decían en el colegio, me decían que era Matías Ramón Mella. Entonces llego al liceo pero ya yo había aprendido antes que era Ramón Matías Mella. Luego en el colegio me dicen que Matías Ramón Mella. Entonces, Ramón Matías Mella. Mira, como se llame Mella, fin de la historia. Vamos a llamarlo Mella, porque es lo único que no está en discusión su apellido. Hoy es el natalicio del padre de la patria y yo creo, y siempre lo he dicho, sobre todo en los últimos años, que Mella y Sánchez son de alguna manera dos padres de la patria olvidados hasta cierto punto. Las calles secundarias, los cul-de-sac, carreteras secundarias, bueno, la carretera del este que está olvidada, la que lleva a San Pedro, que uno se va por ahí a Guerra, carretera Mella. La carretera Sánchez, un pedacito, ya uno no sabe ni siquiera cómo se llama la Sánchez de tantos nombres que le han puesto. Entonces, yo he pensado una gran parte del tiempo, después sobre todo de que estudié la biografía de Mella en la universidad, que lo que debemos tener es un día de celebración de los padres de la patria, el día del padre fundador, una vaina así, para que todos sean celebrados y no solamente celebremos el natalicio de Juan Pablo Duarte, que fue el gran ideólogo, pero también sin la participación de estos individuos y la decisión por decreto del ILIS de que estos tigres fueran los tres padres de la patria, no lo supiéramos. Entonces, en esa biografía, Mella se convirtió en mi padre de la patria favorito. ¿Por qué? Porque fue una biografía que distaba mucho de lo que yo había leído de Duarte, que era de quien más a uno lo ponían a leer en la escuela, el ideario de Duarte, que si la vida de Duarte, que si trabajo de Duarte, que no sé qué vaina. Y fue la primera vez que tuve el chance de conocer no solamente la historia del joven militar, sino la parte más dramática y más triste, que es cómo termina la vida de Mella, una vida triste, un hombre que tuvo problemas de todo tipo, que terminó prácticamente en la indigencia. Duarte también terminó en la indigencia vendiendo velas en Venezuela. Y no hay ni que contar de Mella. Yo creo que cuando nos sentamos a analizar la historia dominicana, creo que el trato que se le da a algunos padres de la patria tiene que ver, tal vez, con una parte de la intelectualidad manifestando un sentimiento de culpa por el trato que se le dio en el contexto. En que el contexto es difuso, complejo, entenderlo. Tuve el chance de hacer un viaje hacia el sur con un amigo que conoce bastante bien la historia y los diálogos de Duarte, Mella, Sánchez,
Santana y todos esos tipos, un tipo que se ha dedicado a estudiar eso y me contó toda esa historia. Yo creo que debemos de conocer la historia dominicana sin apasionamiento. Les prometo que voy a buscar en mi caja de libros, que lo tengo en casa el libro, voy a buscar el título para que quienes, y se lo voy a compartir. Pero eso tengo yo que ponerme a buscar el libro de la biografía de Mella con la que hice el trabajo en la universidad, con el que hice el trabajo en la universidad, y donde Mella se convirtió en mi padre de la patria favorito, porque en ese mismo libro cuenta que ese día, el día de la independencia, el tigre tenía 2 días celebrando su cumpleaños, trasnochado, borracho, oye, que se va a pelear, y se peleó. O sea que si no hubiese mediado el cumpleaños de Mella, si Mella no cumpleaños un 25 de febrero, no se pelea un 27 y no se inicia el proceso de emancipación de la República Dominicana del yugo haitiano, que lo intentó 20 y pico de años antes del yugo español, para luego volver a lo mismo, para seguir peleando hasta el 1860 y pico, y ahí llega entonces Luperón. De verdad, el parto de República Dominicana fue un parto de aproximadamente 20 años. El lograr la independencia hasta cierto punto, pero la República Dominicana no fue país, sino hasta muy metidos los años 20, los años 30. Entonces, ha sido un proceso largo. Yo creo, cuando veo hacia atrás, cuando conozco la historia del país, siento mucho orgullo de lo que hemos logrado construir, de lo que se ha construido, de lo que las generaciones previas lucharon para construir, con sus defectos, con todos los capítulos oscuros que nos ha tocado vivir. Nosotros somos un gran país. Y de verdad que hombres como Mella deben de ser recordados, y el 27 de febrero debe de ser celebrado. Hablando de otro tema, el tema de la guerra en Ucrania, la guerra, la invasión, la reconquista. Ayer me tomé todo el día para seguir leyendo, escuchando. Me senté a leer medios ucranianos. Tenía la necesidad de ver noticias que estuvieran alejadas del espectáculo, de esto que llaman the news cycle, que es cuando pasa un hecho, entonces el hecho mismo de la competencia entre quienes reportan la noticia por atraer la audiencia, le van agregando elementos de espectacularidad a la información para hacerla más atractiva, y se va diluyendo en el proceso los hechos y se le da más protagonismo a elementos que tal vez no tienen, no aportan mucho contexto para poder entender qué es lo que ha pasado. Ayer hay un podcast que yo sigo de un pana español que se llama apellido Díaz Villanueva, Fernando Díaz Villanueva, la contra réplica, creo que se llama así el tigre. Él tiene su página, lo pueden buscar en YouTube. Él aparece como Díaz Villanueva en Twitter. Yo los invito a que lo sigan. Él es un periodista, escritor, es un tipo inteligentísimo. Él es historiador también. Él tiene La Contrahistoria, que es un podcast donde él habla la contrahistoria, donde él habla de hechos históricos con un bagaje de verdad impresionante. Es un tipo muy inteligente. Me genera mucho agrado escucharlo. Entonces, ayer él contaba en su podcast del día de ayer, él contaba de dónde viene todo esto, de dónde sale todo este peo. En el podcast, el video se llama, para que lo busquen, Rusia y Ucrania unidos y separados por la historia. Ahí él cuenta el origen de todo este asunto, el peo con Putin. Él ha hecho ya varios análisis del tema Rusia-Ucrania en los últimos meses. Y es un tipo interesantísimo. Yo debo decir, es un tema que me interesa poco, se lo decía un amigo, pero es un tema de actualidad
que ocupa la actualidad y uno tiene que estar, por lo menos, informado de forma adecuada para tener una posición clara. En el caso de lo que nos cuenta es la historia de cómo comienza todo el peo, de la obsesión de Putin de volver a la grandeza de la URSS. Ya yo he comentado aquí que me tocó ver una entrevista donde Putin habla de que lo que pasó en 1990 es la tragedia geopolítica más grande de la historia, y que él sentía de alguna manera que él debía de reparar los errores que cometieron aquellos hombres débiles que a principio de la década de los 90 decidieron diluir aquella gran coalición de naciones que se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Socialistas, una vaina así, la URSS. Aquí mucha gente estudió, hay muchos viejitos por ahí que estudiaron con becas en Rusia. Yo tengo un amigo que se llama Petrovich, que su papá le puso Petrovich Emmanuel, porque estudió en Rusia y vive en Estados Unidos ahora. Entonces hay una parte que hay actores y actrices formados en las escuelas de teatro rusas, en la escuela de teatro soviética en Moscú, y nosotros tuvimos una gran influencia en parte porque la Guerra Fría, también hay que entenderla en el contexto que se dio, fue una batalla donde el poder blando se manifestó de forma palpable entre los dos bandos, entre los de los gringos y los de los rusos. Entonces, Putin tiene esa obsesión. Hubo un acuerdo que se firmó al momento de la disolución que hablaba sobre la expansión de la OTAN, y algunos internacionalistas ayer hablaban de eso en Twitter, y que en ese acuerdo se llegó al arreglo de que, miren, estos tigres no van a pasar de donde están. Entonces, en los últimos 22, 23 años, 25 años, pues la OTAN ha ido ganando adeptos y se ha ido acercando más hacia los intereses y hacia las fronteras de Rusia. Uno de los países que estaba en eso era Ucrania. Ucrania ha sido siempre visto con regañadientes. Hay muchas cuestiones. Hay que entender la historia, el vínculo histórico, religioso que tiene el origen de hoy Rusia está en donde se encuentra hoy Ucrania, y toda esa pendejada del valor estratégico por lo fértil de su tierra, la gran cantidad de trigo que produce Ucrania, que como dicen algunos, que en Ucrania escasea el trigo y en el Cairo se encarece el pan. O sea, hay muchos factores, hacen muy complejos todo esto. Entonces ayer, para los que tal vez andan por ahí, el presidente de la República Dominicana, que es con lo que voy a cerrar, emitió una declaración. Y muchas personas se pasaron el día comentando lo dicho por el embajador de República Dominicana ante la ONU, pensando que el tipo fue un desbocado, que no debió haber dicho eso. No, señores, la diplomacia no funciona como un juego de dominó. Cuando nosotros nos sentamos en un colmado a hablar de política o de los temas que sean, nosotros podemos decir lo que queramos porque no tenemos nada en riesgo. Pero cuando hablamos de política exterior, cuyo jefe de la política, quien encabeza la política exterior del país en República Dominicana, es el presidente de la República, y designa un ministro de Relaciones Exteriores que tiene que cumplir con el mandato de lo que el presidente establece como línea a seguir. Entonces, ayer el embajador dijo algo, y luego en la noche el presidente Luis Abinader emitió a las 9 de la noche, más o menos, lo hizo más o menos 9 de la noche, creo que es, aquí dice 9 horas, ok, está bien. Dijo el presidente de la República en su declaración. Declaración del presidente Luis Abinader sobre Ucrania. República Dominicana se encuentra estremecida por la invasión militar perpetrada por Rusia contra el pueblo de Ucrania.
Esta agresión unilateral violenta la norma básica de convivencia pacífica entre las naciones, poniendo en vilo a toda la humanidad. Como ha afirmado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se trata, abro comillas, de una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, inconsistente con los principios de la Carta de la ONU, cierro comillas. Esta acción es una muestra de que el presidente Putin no respeta la identidad política, cultural y territorial del pueblo ucraniano, al violar sus fronteras internacionales reconocidas e intervenir en los asuntos internos de ese país en franca violación del derecho internacional. Hace 76 años, las naciones del mundo se comprometieron en la Carta de las Naciones Unidas a preservar a las naciones venideras del flagelo de la guerra. Sin embargo, hoy Rusia ha desconocido ese histórico y solemne compromiso asumido por toda la comunidad internacional. Hacemos un enérgico llamado al gobierno ruso a retirar sus tropas de Ucrania y retornar a la mesa de negociación en aras de encontrar una solución diplomática al conflicto. La humanidad merece y espera la paz, y el liderazgo mundial tiene la obligación de trabajar por ella. Putin, eso se lo pasa por el culo, comenzando por ahí. No porque lo diga República Dominicana, esa es la opinión consensuada de la comunidad internacional. Esa no es la opinión de Luis. Esa es la opinión consensuada de la comunidad internacional, de gran parte de ella, de la cual República Dominicana forma parte, porque está en la ONU. Entonces, la línea, como llaman en política, es esa. Pero más que eso, esa es la línea de Estados Unidos. República Dominicana, su principal socio económico, socio comercial es Estados Unidos. Es en Estados Unidos que viven cerca de 3 millones de dominicanos. Es de Estados Unidos que vienen millones y miles de millones de dólares en remesas. Es de Estados Unidos que nosotros recibimos cerca de 4 millones, 3 millones de turistas. Es una vaina así, un montón de gente que viene de Estados Unidos. Saco de gente viene de Estados Unidos. O sea, y nuestro aliado principal en todos los aspectos ha fijado posición, que es exactamente, con palabras distintas, pero lo que ha señalado el presidente. No es una cuestión de que Luis Abinader debía de quedarse callado, como dijeron algunos. Porque en estas situaciones, cuando tú obedeces a un amo, tú tienes que dar la señal de la dirección en la que va tu lealtad. No debe de haber vacilación. Yo estoy totalmente de acuerdo con el comunicado que ha evacuado, que ha emitido el presidente de la República. Yo no soy un gran conocedor de política internacional, ni un gran conocedor de diplomacia, ni nada por el estilo, pero tengo sentido común. Y hay que entender que aunque aquí vengan 100.000 rusos al año, Rusia no representa estratégicamente para República Dominicana absolutamente nada. Punto. Y eso hay que tenerlo claro para que no nos confundamos. Repito, Rusia para República Dominicana no representa estratégicamente nada. Entonces, hay que estar claro que la posición de República Dominicana frente a este tema, la del presidente frente a este tema, la de la Cancillería frente a este tema, la del embajador de República Dominicana ante la ONU frente a este tema, es la correcta porque es la que nos conviene, porque es la que va alineada con nuestro principal socio. Los invito a ustedes a que vean cuál ha sido la línea que ha seguido México, la línea que ha seguido Canadá, la línea que han seguido la mayoría de los países de Centroamérica. Esto no es estúpido ni es tonto, hermano. Estamos hablando de política de grandes ligas. Somos un pequeño país. La economía número 68 del mundo, 69. La número 8 de América Latina. Pero somos pequeños. Entonces tenemos que defender o de alinearnos de aquel interés del cual dependemos. Si no, pregúntenle a los PLDistas qué pasa cuando usted
se menea demasiado y se le quiere salir de abajo de los pies o de abajo de la bota a aquel a quien usted le pertenece. Por lo tanto, el conflicto de Rusia y Ucrania es difícil de comprender para los que no hemos dado seguimiento a profundidad históricamente en los problemas entre estos dos países. Fernando Díaz Villanueva tiene un montón de videos que lo invito a que ustedes vayan a su canal de YouTube, lo sigan en su podcast, que es interesantísimo. Tiene una forma de narrar chulísima también, muy entretenida. Y podemos aprender juntos. Pero antes de llegar a profundizar de si Putin es bueno o Putin es malo, y como yo decía al principio del video, que ayer me pasé el día tratando de encontrar noticias que se salieran de la vorágine del ciclo de la noticia para poder tener una idea un poco clara de los hechos de lo que está sucediendo, leyendo tanto periódicos de un país como del otro y periódicos europeos que uno puede identificar en una posición más objetiva de narrar lo que está pasando. Yo terminé viendo un canal turco, TNT se llama, de TMT, canal de noticias de Turquía, que está en 4 idiomas, uno de ellos es el inglés, y terminé viendo ese canal, que fue el único de todos los que intenté ver, que estaba contando las noticias o los hechos de una forma balanceada, tanto con gente de un lado, gente del otro, y mostrando los hechos de los que yo vi. También Al Jazeera hizo lo mismo. No voy a decir que Al Jazeera sea la fuente idónea para usted nutrirse de información, pero ayer se veía mucho más objetiva que las cadenas americanas o que las cadenas europeas, y no se sirva ni se atreva a buscar noticias en RT, en Russia Today, porque ahí sí es verdad que usted va a terminar, ni Telesur, ni nada de todo eso, ahí todo lo que va a tener es puro sesgo y punto. Entonces, para uno poder hacerse una idea, es justo uno buscar los hechos y con la información que uno vaya adquiriendo, formarse una opinión. Yo los invito a eso. Díaz Villanueva es una excelente fuente y reitero que creo que la posición de República Dominicana en esta situación es la correcta. Punto. Nos vemos en un próximo video.